Una vez más, el entorno familiar de Núñez Feijóo vuelve a estar bajo el foco de la polémica, después de haberse conocido a través de la prensa, como los gobiernos de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de la capital, en manos de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida, han multiplicado por 4 las contrataciones con el grupo Eulen. La empresa de la que es directiva la hermana pequeña del líder popular, tras la llegada de Núñez Feijóo a Génova por la salida de Pablo Casado. Según ha desvelado el Diario Público, Ayuso y Almeida se suman así al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, quienes han elevado también las adjudicaciones a esta empresa, desde que Feijóo llegó a la dirección del partido. ¿Sabías que empresas vinculadas a la familia de Alberto Núñez Feijóo recibieron más de 31 millones de euros en contratos públicos sin concurso y que buena parte de esos contratos fueron adjudicaciones mientras él presidía la Xunta de Galicia? Lo lógico es que se interese por esa situación. En este vídeo vamos a explicarte uno de los escándalos más opacos y menos comentados de la política española. Lo hacemos gracias a esta exclusiva de Público. Una historia que mezcla poder, adjudicaciones a dedo, vínculos familiares y mucha falta de transparencia. ¿Se ha beneficiado el entorno personal de Feijóo del dinero público? ¿Ha fallado el control parlamentario en Galicia? Quédate porque lo vamos a analizar de la mano de Juan Oliver, periodista de este medio y autor de la exclusiva. La pista inicial fue, como pasa a veces en los periódicos, un soplo de una fuente bastante buena, que nos alertó de que en la documentación que el PP había enviado, que la Xunta de Galicia había enviado al Parlamento de Galicia, a la comisión que investigaba los contratos de la Xunta con el entorno familiar y el círculo íntimo de Feijóo, que los contratos menores no se habían enviado todos los que se habían suscrito. Empecemos por el contexto. Entre 2018 y 2024, más de 31 millones de euros fueron adjudicados a la Xunta de Galicia a empresas ligadas al círculo familiar de Alberto Núñez Feijóo. Nos dimos cuenta de que solo desde el 2018, que es cuando la Xunta ha colgado los contratos menores en formato digital, faltaban más de 1.100 contratos. Estos contratos se otorgaron mediante fórmulas legales como contratos menores o de emergencia que permiten adjudicarlos sin concurso público. ¿Qué significa esto? Pues que las empresas fueron elegidas directamente sin competencia, sin publicidad y sin evaluación objetiva de méritos. La mayoría de estos contratos, que suman un valor de 26 millones de euros, se firmaron cuando Feijóo aún presidía la Xunta, e incluso mientras seguía en funciones tras anunciar su marcha a Madrid. Son contratos adjudicados por el procedimiento de emergencia, que es un procedimiento excepcional que permite a las administraciones, cuando necesitan algo imperiosamente, hacerlo ya, y era porque eran contratos que se financiaban con fondos de la COVID y eran para cuestiones relacionadas con la lucha contra la pandemia. ¿De qué empresas hablamos? Veamos quiénes están detrás de estas adjudicaciones. Universal Support, un centro de telemarketing dirigido por el cuñado de Feijóo, Ignacio Cárdenas. Recibió más de 24 millones de euros por contratos durante la pandemia. No tenía experiencia en sanidad, pero fue elegida durante la pandemia de COVID para el rastreo de casos y atención telefónica a pacientes y usuarios. Es la compañía que más ha contratado con la Xunta a través de adjudicaciones directas sin concurso. El centro de telemarketing al que la Xunta de Feijóo le encargó del seguimiento de los casos de la pandemia, sin tener experiencia alguna en el ámbito sanitario, ni haber contratado jamás con la administración pública. Ese centro de telemarketing ya estaba montado, ya tenía su edificio, sus mesas, sus cuartos de baño, sus ordenadores y hasta su plantilla de personal. En la hoja que presentó Universal Support a la Xunta para decir qué plantilla iba a dedicar al seguimiento de casos COVID, que eran, quiero recordar, 78 personas, decía que les iba a pagar un salario medio de 15.000 euros a cada uno. Venían a ser 1,2 millones de euros al año. Sueldos de 15.000 euros. ¿Vale? En 2 años y medio, Universal Support se llevó 24 millones de euros de la Xunta. Pagó menos de 3 de salarios a gente que estaba allí metida todo el día, 8 horas, cobrando 15.000. Grupo Eulen. La hermana de Feijóo, Micaela Núñez Feijóo, es la directora para la zona noroeste de España de esta empresa. Sumó casi 7 millones en contratos menores entre 2018 y 2024. Es mucho dinero porque además hablamos de contrataciones a dedo. Estos 6,9 millones de euros son en contratos menores que la administración, por ser un valor inferior a determinada cantidad estipulada por ley, puede adjudicar discrecionalmente a la empresa que quiera sin convocar un concurso público.
y sin obtener ofertas de la competencia. Desde 2009, la facturación total a la Xunta superó los 60 millones de euros. Sargadelos, empresa de cerámica que contrató como asesora a la pareja de Feijóo, Eva Cárdenas. La sociedad facturó casi 50.000 euros durante su tiempo en la compañía. Sargadelos es la empresa que contrató durante 2 años a Eva Cárdenas, cuando dejó Inditex. Y probablemente Feijóo estaba presidiendo la Xunta, y el empresario que lleva el propietario de Sargadelos es una persona muy próxima al Partido Popular, que probablemente pues interesaba tener ese contacto, porque contrató a Eva Cárdenas de asesora sin explicar nunca muy bien lo que hacía. Allwork, vestuario laboral. El 50% de esta empresa pertenece a Antonio Illodo, esposo de Paula Prado, secretaria general del PP de Galicia. Tras la entrada de Illodo en la sociedad, pasó de conseguir contratos insignificantes a recibir casi 200.000 euros en adjudicaciones directas por la venta de equipos de protección individual. En el caso de Allwork sí que es amistoso, ¿no? Es decir, el marido de la secretaria general del Partido Popular, de la secretaria general del Partido Popular de Galicia, Antonio Illodo, se hizo con el 50% de esa empresa, de Allwork, que es una empresa de equipamiento y de vestimenta laboral, el mismo día en que se anunció el confinamiento. Fue el viernes 13 de marzo, y esa empresa hasta entonces, hasta ese 13 de marzo de 2020, había tenido 2 contratos con la Administración gallega por valor de 1.785 euros, creo recordar, no mucho más. Desde entonces, desde que Illodo compra el 50% de capital, hasta que acaba la pandemia, tiene más de 190.000 euros de contratos, con más de 50 contratos con nosotros. ¿Cómo funcionan los contratos? Aquí vale la pena detenerse. ¿Qué son los contratos menores y los de emergencia? Los contratos menores no requieren licitación ni publicidad. Usualmente se usan para compras de bajo coste. Mientras, los contratos de emergencia se justifican por situaciones excepcionales, como la pandemia. ¿Cuál es el problema? Pues que si se abusa de ellos, se elude la competencia y la fiscalización pública. En este caso, estas herramientas legales se usaron de forma masiva y repetitiva para beneficiar a empresas muy concretas, muchas con vínculos personales con dirigentes del PP gallego. Cuando el Parlamento gallego intentó investigar estas adjudicaciones, el actual presidente Alfonso Rueda, heredero político de Feijóo, ocultó más de 1.100 contratos de la documentación solicitada. Faltan 1.100 contratos menores por valor de menos de 30.000 euros, que suman en total casi 7 millones de euros. 6 millones. El informe entregado era incompleto y se negó a responder a preguntas clave de público. En primer lugar, que no existe ningún mecanismo porque la Xunta te facilite y te proporcione de manera detallada todos esos contratos. Ni siquiera lo hizo con el Parlamento de Galicia, no envió a la Comisión de Investigación no ya los contratos, que tenía que haber enviado los expedientes, sino todas las referencias de esos contratos. Tampoco el Partido Popular y el Grupo Popular en el Parlamento de Galicia nos ha querido explicar, ni siquiera ha contestado a las llamadas y a los emails de público preguntándoles por eso. Tampoco la presidencia de la Xunta, y el presidente del Parlamento de Galicia ha dicho que ha venido a decir que no dice nada, es decir, que no valora esa información, ¿no? Los obstáculos principalmente son esos, y luego que nunca tienes la seguridad de que la Xunta, en sus plataformas de transparencia, que es a donde podemos acceder la prensa, nunca tienes la seguridad de que lo esté colgando todo. Además, el Partido Popular vetó en la comisión parlamentaria la comparecencia de Feijóo y sus familiares, bloqueando una parte esencial de la investigación. ¿Puede una comisión parlamentaria cumplir su función si se le oculta información y se impide interrogar a los implicados? A ir en masa a votar. El BNG ha presentado un recurso al Tribunal Constitucional por considerar que se vulneraba el derecho al control parlamentario. Pero es importante aclarar, no se ha hablado, al menos todavía, de delitos concretos, pero sí de algo igual de preocupante: el uso privilegiado del poder público en beneficio de allegados. Por tanto, cabe hacerse las siguientes preguntas. ¿Es ético adjudicar millones de euros a empresas del entorno familiar con contratos que pueden eludir la competencia, aunque sea legal? ¿Por qué se oculta información si no hay nada que esconder? ¿Dónde queda el principio de igualdad de oportunidades en la contratación pública? Circula tanto en la administración gallega, en la administración de la Xunta, que eso sucedía así, que existían llamadas para decir esto hay que dárselo a la empresa de la hermana del presidente. Lo de Universal Support,
pues 3/4 de lo mismo, ¿no? Hay que montar cinta de la pandemia. Yo tengo un cuñado. Es decir, es así. Y es tan evidente que eso no puede ser el funcionamiento de la administración. No puede primar a unas empresas porque tengan trabajadores que sean familiares del presidente del asunto, de sus consejeros, si las debería tener, ¿no? En cuanto a la deriva judicial, no sé si los jueces, que no hacen tanto investigación, ¿no? Pero los fiscales sí que deberían entrar aquí, ¿no? Porque hay contratos con EUDE de mucha pasta, de muchísimo dinero. Hay evidencias más que significativas y que además hay jurisprudencia, que hay jueces que ya han dicho, oigan, en caso en que alguien licite €1 menos de precio de salida porque sabe que no hay competidores y no puede saber que no tiene competidores, esto es prueba suficiente para ver que hubo un contrato amañado y por lo menos se debe repetir el concurso, ¿no? Como comentábamos, hasta ahora no ha habido consecuencias legales ni sanciones institucionales. Lo que ocurra dependerá de la presión de los partidos de la oposición, la decisión del Tribunal Constitucional sobre el recurso del BNG y, por supuesto, del nivel de exigencia de la ciudadanía ante este tipo de prácticas. Este no es solo un caso sobre Feijóo, su cuñado o su hermana. Es una historia que habla de cómo funciona el poder cuando no se vigila adecuadamente y sobre cómo la delgada línea entre lo legal y lo éticamente cuestionable se difumina en los pasillos de ese poder. Y os digo que jamás ha habido nadie de mi gobierno, ni nadie de mi equipo imputado por corrupción. Jamás. Y son 30 años. Jamás. No da igual quién gobierne, amigos. No es verdad. A mí me escandaliza esta corrupción como ciudadano y me repugna como político. Porque creo en la política honesta y en los políticos honestos. Es que la política es honesta o no es política. Es que el político es honesto o es un trincón. Y aquel que trinca se va a la calle y no cabe en el Partido Popular mientras yo sea presidente. No cabe. Que lo sepa todo el